Bien, ya estamos con invitado aquí en el estudio Henrich y Loyola para hablar de Goya, esta novela que se publicó hace mes y pico, 2 meses aproximadamente, por editorial Pixel, que entre muchas otras cosas habla, por ejemplo, de poder, del poder de las pujas internas en las Fuerzas Armadas, de poder económico, de poder judicial, civil, mediático, de el poder mesiánico, del fundamentalismo, ni que hablar, un tipo que apuntaba a la llama que encendía la lucha en tiempos del terrorismo de Estado, que decía matar por pasión, de contiendas fundacionales, de locura, con algunos nexos también con otros procesos históricos de este territorio. Dicen en una conversación imaginaria, algunos de estos actores nos mandan donde nos mandan porque en esa demencia está la expiación del conjunto. Necesitan un puñado de locos para camuflarse en la sombra. Habla del amor de la titiritera y uno de los personajes, ¿no? Y su generación por cambiar el mundo, del amor subversivo de Camila O'Gorman y el cura Gutiérrez, de Beto, otro de los personajes, del amor que tiene por sus hijas, por las alamedas del Alto Valle, por el olor de las manzanas, de las madres por los hijos desaparecidos y de la manipulación del amor de las madres de los hijos puestos en riesgo justamente por estos personajes. De la memoria y el olvido también habla, de la memoria de los 30.000, de los exdetenidos sobrevivientes, de los bebés apropiados, del nazismo y algunas de sus víctimas y victimarios, de los indios masacrados aquí a poquitas cuadras de esta radio, en lo que hoy es la Plaza Rivadavia, en aquella hoguera del escarmiento de 1859. Y habla también de un personaje muy particular que es Adel Vilas, quien fue en su momento segundo comandante del 5º Cuerpo de Ejército. El autor de esta novela, Goya, es Pablo Vicente Fermento y está aquí en el estudio. Muchísimas gracias por acercarte nuevamente. ¿Cómo andás? Gracias, Mauro. ¿Todo bien, vos? Muy bien. ¿En qué momento? Bueno, Pablo, para quienes no lo conocen, es fiscal auxiliar en las causas de lesa humanidad que se tramitan aquí en nuestra jurisdicción. Desde hace muchos años integra ese equipo, por lo cual con personajes como Vilas y otros de los represores tiene trato cotidiano, ¿no? Con desde el punto de vista judicial. Pero antes de meternos en la novela en sí, en tu rol como escritor, ¿cómo arranca? ¿Cuándo empezás a experimentar o a esbozar algún intento en la literatura? Fue desde siempre, fue algo que me gusta hacer, tanto la música como escribir es algo con lo que lo siento como parte de mí, pero bueno, escribir así, con un proyecto más armado, una idea más armada, es la primera vez. Siempre tuve, no sé si es necesidad o la pasión o qué, por llevar a esa arena, qué sé yo, las ideas, las vivencias, la experiencia, todo. Y bueno, el laburo en la Fiscalía fue un antes y un después, me atravesó y de alguna manera fue descargar, hacer catarsis con un montón de esas cosas. Sí. ¿Y es una cuestión autodidacta? ¿Has no sé, hecho algún taller o algún otro tipo de...? No, autodidacta. La verdad es que sí, prueba y error, leer, tratar de leer y bueno, escribir, desechar. Y nada, es eso. Nosotros los abogados tenemos que escribir y eso es como que por un lado está bueno y te ayuda a pulir un poco la pluma, pero por otro lado también te recontamina porque es una forma de escritura en otro campo, en donde tenés que
utilizar palabras rimbombantes y formales como es menester, Claro. cosas así. Alguna cuestión claro, en latín, siempre garpa, ¿no? exactamente, y que las usás nada más porque son usos, justamente, y que incluso está bueno dejarlas de lado porque a veces no suman ni dicen nada, entonces creo que eso fue más un temor que un decir, bueno, voy a usar esto en la escritura. Sí. Y al momento de pensar un proyecto de estas características, ¿es Vilas y su personaje el que te motiva la novela? O es decir, bueno, me interesaría escribir algo sobre esta temática y ahí después aparece el personaje de Vilas. Sí, la temática estaba... yo incluso antes de trabajar en la fiscalía había escrito así algunos cuentos sobre la escuelita pero cuando empecé a trabajar con los juicios el personaje de Vilas me pareció como que siempre iba a estar presente en lo que iba a escribir. No sabía cuál era la historia, pero creo que al poco tiempo ya empezó a tomar así un lugar, porque bueno, permitía canalizar un montón de cosas de todo esto que vos mencionaste al principio, ¿no? O sea, el poder, los fundamentalismos, la conexión con la ciudad, las características de la ciudad, una ciudad que de alguna manera fue fundada así, creció así, tenía esa característica y Vilas, que viene de otro lado, un agente extraño, digamos, que llega, pero en la que hay una conexión allí, en un momento, en un contexto histórico particular, me pareció que era un buen canal para hablar de las locuras, claro. Y de todos esos condimentos. Hagamos algún repaso mínimamente biográfico para quien no conoce a Vilas, empezando bueno por el título de la novela Goya, que tiene que ver con su pueblo natal, ¿no? Exactamente, sí. Vilas es un soldado del interior, de Corrientes, y bueno, la novela toma su nombre de esta ciudad, que no conozco, así que tuve que imaginar un poco, y bueno, sí, creo que un poco hablar de Goya era hablar del momento de mayor humanidad del personaje, que es la infancia, y partir de ahí, o sea, no ir desde la idea del monstruo y de lo ajeno y totalmente con lo que uno no puede identificarse, sino de ir al niño, pensar eso, y bueno, creo que fue un poco una elección un poco intuitiva. Bueno, otra de las cuestiones para comprender también el personaje es cómo llega aquí a Bahía Blanca luego de haber sido quien encabeza el operativo Independencia, ¿no? En Tucumán. Exactamente, sí, Vila siempre fue como un personaje difícil dentro de la fuerza, y en el 75 lo mandan a Tucumán a cargo del operativo Independencia, pero no va en primer término él. Había otro militar a cargo del comando de la 5ª Brigada de Infantería en Tucumán, que muere en un accidente aéreo, si no recuerdo mal, y a él lo mandan en segundo término, y él dice que fue como un poco casual o por estas contingencias que termina ahí, porque era el único general sin brigada. Y bueno, es la persona a cargo de todo ese gran procedimiento, ese globo de ensayo de la represión que fue el Monte Tucumano, y de ahí a fines de terminada esa tarea, luego lo reemplaza Bussi ahí, lo mandan para Bahía Blanca. Exactamente. Bueno, y aquí un poco es utilizado por el resto de los genocidas, sobre todo en los años posteriores, cuando hay que rendir cuentas ante la justicia, como el chivo expiatorio, ¿no? Eran locuras de
de Vilas, un poco lo que era la represión en la ciudad. Y sí, esa es una lógica que funciona mucho en las defensas, en los juicios por delito de lesa humanidad, de buscar algún responsable muerto. Generalmente cuando se va muriendo las máximas autoridades, se utiliza a esa persona para decir, bueno, nosotros no tuvimos nada que ver, esto lo manejaba tal o cual persona, y en Bahía Vilas llega a ser indagado y procesado en la década del 80, luego él queda desligado de las causas por las leyes, por los indultos, y cuando se reabren las causas después del 2003 en adelante, él, si bien estaba con vida, no llega a ser vinculado a las causas por un deterioro cognitivo que tenía, y se lo declaran con incapacidad sobreviniente. Entonces, de alguna manera, sí, todas las líneas de defensa apuntaban a que todo lo que tuvo que ver con los delitos que se cometieron durante la última dictadura acá en Bahía Blanca fue responsabilidad de Vilas y la gente que él trajo de Tucumán. Uh-huh. ¿Sí? Sí, esa es una característica que yo utilizo un poco en el libro para ir mostrando las singularidades del personaje en el marco de un momento en el que dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del poder existían estas tensiones que vos mencionabas, y él un poco como que va encarnando las posiciones duras dentro de las fuerzas, pero también siempre siendo una figurita difícil y haciéndola de él. Uh-huh. y bueno, quedando como un poco suelto de todo lo que pasaba. Uh-huh. Eso es más o menos la... ¿Y cómo vas construyendo también esa voz, ¿no? Porque hay el desarrollo, digamos, de la novela también, ayer lo charlábamos, es por momentos confusa, ¿no? Sí. Respecto de quién es el que está hablándole a quién, de qué momento esto pasó, no pasó, pasó antes, pasó después, y cómo vas construyendo ese relato, a partir de qué elementos también del propio Vilas. Bien, la novela toma a Vilas y un poco como su discurso interno para contar la historia. Es él hablando consigo mismo. Uh-huh. De repente se utiliza la primera persona, a veces él mismo hablando en tercera persona, por ahí van habiendo saltos a otras conciencias, a otros sujetos. Uh-huh. Vos mencionabas a Beto, que es una víctima que está ahí en la escuelita y que por momentos también pasa a hablar él, a tener voz. Uh-huh. Hay diálogos entre Beto y Vilas y demás. Y en cuanto a la construcción, fue un poco el tomar la palabra de Vilas en su declaración indagatoria, la palabra de Vilas en el diario que él escribió con lo que hizo en Tucumán y con lo que hizo acá en Bahía Blanca, documentación que él presentó. Él escribía para revistas de corte político, nacionalismo. Uh-huh. Católico. Fue una persona que tenía esta tendencia a querer hablar, a contar lo que hacía, a explicar lo que hacía y a querer ejemplificar. Uh-huh. Con sus actos lo que él llamaba un modo de lucha y una misión determinada. Claro, ahí había en una de las discusiones que tiene dentro de esas internas, él contrasta esta idea de, bueno, acá hay un enemigo invisible, un desarrollo de un combate invisible, y nosotros lo que tenemos que hacer es visibilizar, que era lo que no querían justamente desde el plan sistemático, que ponía la base en la clandestinidad, ¿no? Sí, exactamente. Ahí Vilas es como que acá en Bahía Blanca viene a demostrar, él lo dice así, cómo se tenía que combatir a la subversión, y él lo titula como una guerra cultural. Uh-huh. Su tesis era básicamente esa, que con los franceses habían aprendido cómo derrotar a las organizaciones insurgentes, armadas,
pero él se da cuenta de que la tarea esta de refundación de la patria y la reorganización del país y esa idea de arrancar de cero, implicaba tener que hacer una limpieza en todos los tejidos sociales, básicamente culturales, y sobre todo en lo que tenía que ver con el sistema educativo. Entonces, en Bahía Blanca engarza con el discurso de la nueva provincia, que era algo con lo que venían machacando desde hacía mucho tiempo, y bueno, yo creo que en gran parte el volumen, el cuerpo de esta tesis que yo vuelco en el libro, lo voy tomando también del trabajo editorial de la nueva provincia. Esto de los titulares de la nueva provincia eran la hidra tiene 7 cabezas, solo se ha ido por una, nos estamos quedando cortos, basta de medias tintas, y bueno, toda esa gran campaña y muchos artículos periodísticos referidos a Vilas, artículos escritos por el propio Vilas. Hay un artículo en el que condensan todo una especie de ensayo de Vilas sobre la guerra cultural. Entonces, básicamente el centro de lo que tiene que ver con la mirada de Vilas y su obsesión, sus obsesiones, pasa por ese, digamos, por esas consignas. Bueno, otro de los personajes es la señora, ¿no? Que está adentro desde el principio en todo este plan, pero que dentro de estas frustraciones que tiene Vilas también es la duda de si alguna vez lo apreció claro, sinceramente, ¿no? Sí, ahí yo juego un poco con el hecho de que Vilas era peronista, y bueno, dentro del nacionalismo católico había peronistas y no peronistas. La familia Mazot había fundado, además del diario, había financiado Cabildo, que era una revista para las plumas nacionalistas católicos, y en Cabildo pasaba eso, habían peronistas y antiperonistas, y convivían en esta idea de nacionalismo católico y de refundación y de aparecen ideas antisionistas y un montón de cosas dando vuelta ahí, y acá en Bahía Blanca lo que pasaba era, uno lee el diario y habla de Vilas como un héroe, pero en los testimonios, en la gente que habla sobre cómo era la relación, marcan que había cierta tensión, y yo identifico o intuyo que iba por ese lado. El diario muy identificado con la Armada, Vilas viniendo del Ejército y todas estas identidades y rupturas. Es también muy interesante, digamos, algunos ámbitos que se recrean en la novela, que obviamente muchos son hechos que hemos conocido, sobre todo a través de los juicios, con un formato particular que tienen los juicios, pero poner en función o en esa escena a personajes como Chiva y Infante, ¿no? Ahí también pensando en los vínculos con la señora, o esos encuentros, esos asados en la Federal, donde de alguna manera se escenifica ese trato que había entre Poder Judicial, la Policía Federal, obviamente el Ejército, ¿no? Y estos personajes. Sí, además en un marco en el que podían matar, o sea, la muerte se había vuelto un recurso naturalizado, habilitado. Entonces esas fotografías de la Federal, del Chiva, los relatos de que la gente de Vilas iba a los asados de la Federal, y ahí se podía surgir alguna discusión, alguna tensión, genera como una especie de lenguaje mafioso en el que las diferencias se arreglan también con el asesinato. Entonces, un poco son preguntas que sobrevuelan el asesinato de Baldovino, que era el jefe de la Federal, o algunos asesinatos, algunas muertes, de qué pasó ahí. Una de estas muertes fue la de el Chivo Infante, que era Infante Julio. Claro, el sobrino de Diana Julio, ¿no? De Diana Julio. Entonces, son como hechos que me permitían ir sobre esas tensiones, esas contradicciones, esa relación pseudo mafiosa entre está todo bien entre nosotros, pero de repente
deja de estarlo y bueno, dar todas esas texturas. El segundo de la Federal acá era Lais, que era el cuñado de Suárez Mason. Suárez Mason, un personaje muy, muy fuerte, y en el marco de la pelea entre el ala dura de la dictadura y el ala blanda, entonces que había estado en el 75 antes que Vilas acá en Bahía, y bueno, en toda esa cosa que iba y venía, permitía establecer un relato que vinculara a todos estos personajes. Están escuchando a Pablo Fermento, estamos hablando de Goya, la novela que publicó a través de la editorial Pixel. Respecto del plan de Vilas, digamos, esa campaña emblemática que bueno, también se refleja en una portada de Cabildo, ¿no? Entre muchísimas publicaciones de la Nueva Provincia y de otros medios, es la cruzada contra la Universidad Nacional del Sur y contra un grupo de docentes de distintos departamentos. Contá un poco ahí qué es lo que indagás, digamos, y cómo lo tratás en la novela. Bueno, Vilas mismo cuenta en este diario que él escribió que el hecho define lo que hizo en Bahía Blanca como un hecho histórico, en lo que él había descubierto al llegar a la ciudad, que no se podía ganar esta guerra si no se hacía una limpieza en lo que tenía que ver con la subversión ideológica, y que él iba a demostrarle a la Junta Militar y a las autoridades militares nacionales cómo se tenía que encarar este tipo de guerra, y para eso arma lo que fue una causa federal que se titulaba Infiltración ideológica en la Universidad Nacional del Sur, en la carátula, y en cuyo marco la Policía Federal detuvo a decenas de docentes, estudiantes y no docentes, y ordenó la captura de otros tantos que ya no estaban en Bahía Blanca. Muchos de ellos fueron detenidos, otros no fueron encontrados, a costa de que se fueran del país o estuvieran en un exilio interno y demás. Y esta es una causa que no hemos encontrado que tenga parangón en otras jurisdicciones del país, incluso en otros países. Fue una causa que llevó mucho tiempo, en cuyo marco se hizo declarar a muchísimos estudiantes, docentes, se hicieron peinados muy grandes, se mandaron a peritar programas de estudios. Hay que decir que la Universidad del Sur había atravesado entre fines de la década del 60 y principios del 70 un periodo de modernización de las currículas, y todo este periodo, este proceso de modernización había molestado mucho a muchos sectores. Se lo planteó como se lo planteaba directamente como una empresa de control internacional de la Unión Soviética en el país, y así es presentado en estas notas a la prensa que vos mencionabas en Cabildo, en la Nueva Provincia. Hubo una conferencia de prensa muy grande que fue reproducida por todos los medios a nivel nacional, y bueno, esta gran empresa lleva a Vilas a tener algunos cortocircuitos con sectores con los cuales se ve que la Junta Militar no quería romper. Empiezan a haber pulseadas en las que a Vilas le bajan el pulgar, y termina pasando que a Vilas lo pasan a situación de disponibilidad. Y la causa sigue adelante, los profesores siguen detenidos muchos años. En la causa van siendo sobreseídos, encuentran que estos programas no diferían de los programas que había en otras universidades, es decir, trataban hay que decir que la persecución fue sobre los departamentos de Humanidades y Economía. Los programas de Economía habían incorporado algunas líneas, lo que tenía que ver con materialismo histórico, marxismo,
dentro de un montón de escuelas, claro, keynesianismo, demás, y fueron mostrándose en las pericias que todas las universidades tenían esos programas, pero para ese momento en el que los profesores son separados de las causas judicialmente, ya habían dictado los decretos de disposición apuesta del Poder Ejecutivo Nacional en el marco del estado de sitio, es decir que los profesores siguieron detenidos muchos años, algunos fueron liberados y creo que el último caso que se menciona ahí en el libro, creo que fue el profesor, si no me equivoco el apellido, Ciafardini creo que es, que lo liberan entre el 82 y el 83. Claro. Ahí, bueno, esto es parte de los profesores que aparecen en, bueno, uno en particular también, ¿no? El AZ o los AZ también contando parte de lo que fue ese cautiverio. Y hay, uno lo mencionamos, el de Beto y el de la Titiritera, que son dos historias también que vos tomás. ¿Por qué las tomás y de qué manera también las abordás? El tema de la Titiritera fue además un personaje que era un artista, era hacía teatro independiente, era además de su militancia política, es un caso en el que sobre el que Vilas declaró mucho y él en su declaración Vilas era un tipo muy inteligente, entonces en este estudio de la causa lo que hizo fue presentar una versión alternativa a lo que fue el asesinato de esta víctima, que fue secuestrada en la sala de teatro, fue llevada a la escuelita y luego fue asesinada y su cuerpo se hizo aparecer en la puesta de escena de un enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas y supuestas organizaciones subversivas. Lo que hace Vilas cuando va a declarar es plantear una versión alternativa según la cual esta persona, esta mujer había sido cooptada por el ejército para que colaborase en la detección de otros compañeros de militancia, que todo el secuestro fue y su detención fue una puesta en escena, justamente, o sea, da vuelta el sentido de la acción psicológica de la puesta en escena, y que fue liberada con la consigna de que tenía que acordar una cita con sus compañeros de militancia y en el marco de esa cita se iba a reventar el lugar donde tuviera lugar el encuentro y a la modalidad de una cita envenenada. Y que en el marco de esa cita envenenada ella fue ajusticiada por sus compañeros. Esto quedó totalmente desacreditado en el marco de la causa, y existieron pericias y demás, y además de que, no quiero abundar mucho en detalle, pero la casa donde se encontraron, donde tuvo lugar esta cita, ya estaba en poder del ejército desde hacía muchos años, muchos meses, había sido reventado, claro. Y la modalidad de los falsos enfrentamientos fue muy utilizado acá en Bahía Blanca para hacer aparecer los cuerpos, claro, que no desaparecían. Nuevamente con esa articulación con la nueva provincia y además también de los operativos de acción psicológica, ¿no? Y bueno, me pareció que este hecho de inventar y de generar una narrativa diferente me parecía interesante para ponerlo en la historia y jugar con la locura del personaje de creando realidades alternativas, al punto que en un momento de su repaso mental de los actos de su vida, él ya no recuerda que es verdad y que es mentira, queda como atrapado en ese laberinto de su locura y su vejez. Y bueno, ahí hay como licencias poéticas en las que juego con una obsesión por parte de Vilas sobre ese personaje. Y con respecto a Beto, bueno, yo ahí le voy cambiando los nombres a las personas por una cuestión de
de respeto a las privacidades y bueno, Beto tiene que ver con la historia de una víctima que con la que el ejército y los victimarios tuvieron la perversión de decirle, anunciarle qué día iba a ser asesinado. A Beto le dijeron, vos vas a ser asesinado el día en que se cumple un año del atentado en el que perdieron la vida Papini y Rojas, que fue un atentado que tuvo lugar el 15 de diciembre del 75 en el ingreso al barrio Paligüe, y en ese mismo lugar fue un año más tarde, el 15 de diciembre del 76, montaron un operativo en el que hicieron aparecer el cadáver de esta persona en el mismo, en el ingreso al barrio Paligüe. Esta persona fue inhumada como NN y después por el cotejo documental se pudo saber dónde había sido inhumado, pero nunca se pudieron recuperar sus restos. Y ahí también es interesante, digamos, la lectura que haces de cómo eso se expone mediáticamente, ¿no? Sí, eso es ahí en el libro, no sé si lo dejé tan plasmado, pero si uno va a La Nueva Provincia, en la edición del 16 de diciembre, lo que encuentra son dos artículos. Uno sobre este supuesto enfrentamiento en el que pierde la vida, en los que son asesinados una serie, no recuerdo ahí si hablan de más personas, pero al menos un subversivo fue asesinado en un exitoso operativo militar. No dan a conocer la identidad de esta persona en esta coherencia con el hecho de que Beto tenía que permanecer desaparecido. Pero en la misma página presentan otra nota que dice, a un año del el atentado contra Rojas y Papini, exitosa investigación de las autoridades militares permite conocer quiénes fueron los responsables, y entre esos nombres aparece el de Beto, el de esta persona, de manera que se dan el lujo de poder estigmatizarlo, ¿no? Decir, bueno, fue el asesino, y al mismo tiempo mantenerlo desaparecido. Claro. Claro. Sí. Son muchísimas las aristas que da para conversar. Desde ya les contamos que el jueves va a estar presentándolo en Brasil 119, que es la filial 143 del Banco Credicop. Esto va a ser a las 19:30. Queda toda esa faceta también que se abre hacia el campo de algunos de los nazis que se refugiaron en la Patagonia, la cuestión también vinculada a la fundación, esta idea de las fundaciones y refundaciones, ¿no? Como conclusión, digamos, del personaje, un tipo que tiene frustraciones permanentes, ¿no? Porque él espera siempre el reconocimiento, el homenaje, y lo pasan a retiro. Incluso en algún momento se plantea si no hacer algún pase de factura al momento de declarar, ¿no? Respecto a los que lo fueron dejando en banda. En ese sentido, ¿cómo actuó Vilas en la justicia en la década del 80? Él muere en 2010, insano, digamos, o sea, sin poder ser juzgado después de la reapertura de las causas, ¿no? Bueno, él ya había tenido algún problema con el libro, este diario que él había escrito. No lo podía publicar porque consideraban que ahí había cierto reconocimiento a los métodos que se empleaban. Y yo juego con la idea de que al momento de declarar, él de alguna manera quiere pasar, como vos decías, alguna factura por el tema de su destino. A ver, en esta puja dentro de las Fuerzas Armadas, el ala dura, que pretendía llevar esto hacia más un genocidio que matanzas selectivas, y avanzar hasta las últimas consecuencias, termina a ceder frente a lo que tiene que ver con entiendo yo, un programa más de
de disciplinamiento y reforma, control económico, destrucción de la producción, y en Estados Unidos ya empieza a hablar de campañas, empiezan digamos, a cuestionarse los métodos empleados, y en esa puja yo creo que la generación o el grupo con el que se identificaba Vilas lo vive como una derrota. El diario La Nueva Provincia también lo vive como una derrota hasta último momento. Hay un artículo que ya en los últimos años, 80, 81 de la dictadura, una editorial donde habla de cuántas baladas sobre los desaparecidos se van a escuchar, como planteando que se venía una derrota cultural, que es el nunca más. Entonces, de alguna manera, yo leo entre líneas la declaración de Vilas como alguien que por ahí decía, fueron muchísimos los empresarios que venían a pedir la cabeza de sus empleados o determinados empleados, en una cuestión de decir, miren, no se hagan... Claro. No se hagan los tontos. Parte de lo que no le dice se hagan Tomba, claro. ¿no? Nos cuestionaban los métodos, Sí, exactamente. pero bien que después aplaudían por lo claro, bajo, ¿no? Como que cada uno tenía su problema y quería que le arreglen su problema, y nadie se hizo cargo de que esto necesitaba, en su visión, un compromiso general y toda una idea muy... como vos decís, refundacionista de la patria, y en ese marco Vilas habló mucho, declaró mucho, también mintió mucho, pero bueno, fue jugando con esa inteligencia que yo lo veo un poco en lo que es, sobre todo los que están en el área de inteligencia. Él no era no era un técnico en inteligencia, claro, pero era fue un comandante de brigada, un segundo comandante de cuerpo, ese profesionalismo para callar, pero también elegir qué hablar, y hacer daño con eso, elegir cuándo mentir y ir jugando de esa manera. Pablo, muchísimas gracias por la visita. Quien no ha accedido al libro, hay algunos dando vueltas de la primera edición, y si no habrá que esperar una segunda. Sí, está en las librerías de Bahía, quedan algunos. Estamos viendo la posibilidad de una segunda tirada para fin de este año, principio del que viene. Bueno, el libro fue hecho con mucho esfuerzo por Pixel. Así que, bueno, el que lo quiere está ahí a disposición. El jueves a las 7:30 en Brasil 119. Muchísimas gracias. Gracias, Mauro. Pablo Fermento estuvo en la FM de la Calle.